Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Agradecemos a todas las personas que se han conectado en Papel, quien es nuestro conferencista invitado, Mark, quien es consultor y socio de Cluster Development, nos va a estar hoy acompañando y conversando alrededor de segmentación estratégica, digamos, un proceso importante en la construcción de una estrategia de un clúster y además de algunos conceptos claves, pues le vamos a pedir a Mark que nos comparta algunas experiencias en este proceso. Nos acompañan representantes de varias regiones del país. Les agradecemos nuevamente su puntualidad y de esta manera damos inicio entonces al webinar de la Red Cluster Colombia. Marc, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a la red por la invitación. No sé si se ve bien la pantalla. Perfecto. Podemos darle allí compartir pantalla en el icono de abajo. Otra vez. Vale. Ok. Listo. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Muy bien. Bueno, parece este concepto de segmentación estratégica para clústeres a veces parece algo como muy pesado, ¿no? Digamos, vamos a hablar de estrategia empresarial, vamos a entrar en temas de análisis estratégico y a veces, digamos, cuando trabajamos con los clústeres, que es algo como muy práctico, muy aplicado, digamos, a la realidad, pues elevarnos hasta la parte de segmentación estratégica a veces puede parecer pero para nosotros es como un punto de partida muy importante, ¿de acuerdo? Luego veremos en los conceptos que voy a poner sobre la mesa. Al final las iniciativas cluster sirven para que mejoremos la competitividad de las empresas que participan de esa iniciativa, ¿no? Y que están en nuestro territorio. Para poder hacer eso debemos poder hablar de estrategia empresarial y la segmentación estratégica de los negocios que tenemos en nuestro territorio o en nuestro clúster es muy importante para poder agrupar las empresas desde el punto de vista de retos estratégicos comunes para poder poner en marcha proyectos que les ayuden a superar esos retos. ¿De acuerdo? Entonces, aunque puede parecer un concepto un poco elevado, es un concepto muy práctico si queremos que las cosas al final de la historia, ¿no? O durante la historia de la iniciativa Cluster funcionen bien. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros es un concepto muy importante. Quizá antes de empezar, y lo siento porque siempre hacemos un poco de catequesis, ¿de acuerdo? Pero siempre nos gusta como empezar con esto, ¿no? ¿Qué es un clúster? ¿De acuerdo? Y viendo la gente que está conectada, pues probablemente tiene distintos conceptos de lo que es un clúster, ¿no? Aunque ya los clústers, digamos, como instrumento de política industrial o de política territorial en las regiones ya llevan mucha historia, ¿eh? Más de 25 años en algunas regiones, todavía es necesario volver a recordar lo que es un clúster y para qué sirve, ¿no? Y eso para nosotros es importante porque tiene mucho que ver con la segmentación estratégica, ¿de acuerdo? Entonces siempre cuando hablamos de definiciones, un clúster para nosotros y yo creo que para el resto del mundo también, es fácil identificarlo como una realidad económica que tenemos en el territorio, ¿no? Entonces, si queremos trabajar una política de clústeres, tenemos que trabajar con aquello que realmente tenemos en nuestro territorio y que podemos, digamos, tangibilizar encontrando empresas que compiten en un mismo negocio, ¿de acuerdo? Y entidades de entorno que les dan soporte, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando hablamos de tenemos o no tenemos clústeres en nuestra región, debemos ver si podemos hablar con empresarios reales que compiten en un mismo negocio, ¿de acuerdo? Y también debemos ver si hay instituciones de entorno, sean de política pública o temas de formación o centros de investigación o incluso gremios, ¿no? Que dan soporte a estas empresas, ¿no? Si tenemos esas dos cosas y hay suficiente masa crítica empresarial, eso también es un punto importante, podemos decir que tenemos una realidad económica en forma de clúster, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto de partida y es el punto de partida para empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, los clústeres, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, es el clúster de hidrocarburos de oil and gas de Bucaramanga y Barranca Bermeja, en Santander, ¿de acuerdo? Donde tenemos muchos eslabones de la cadena, ¿de acuerdo? Eslabones que interactúan entre ellos. Quizá hay dos negocios diferenciados aquí, ¿no? Toda la parte de upstream, que es toda la parte de exploración y de producción, y toda la parte de downstream, que sería toda la parte desde la refinación hasta la comercialización de los hidrocarburos, ¿de acuerdo? Fíjense que, y eso entraremos también en detalle en esto, a veces tenemos cadenas de valor
de un sector en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Muy ricas, ¿no? Aquí están todos los eslabones y si pusiéramos nombres de empresas, pues cada una de estas cajitas estaría llena de nombres de empresas, igual que arriba las instituciones también están llenas de nombres de empresas, ¿de acuerdo? Tendríamos una cadena de valor sectorial de oil and gas muy fuerte en la región, probablemente podríamos decir que tenemos un clúster de oil and gas en la región, de hecho este clúster existe, pero probablemente cuando quisiéramos empezar a trabajar con este clúster, deberíamos dividir esta cadena de valor en negocios concretos, ¿de acuerdo? Porque probablemente, aunque tengan interacción los eslabones de la cadena, los retos estratégicos en el upstream seguramente son distintos que en el downstream, ¿de acuerdo? Y por tanto, seguramente esta iniciativa clúster pues, trabajaría diferenciadamente con grupos de empresas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Voy a poner algunos ejemplos más, ¿de acuerdo? La logística, por ejemplo, ¿no? Este es el clúster de logística de Barcelona, ¿de acuerdo? Donde estamos, digamos, aquí lo que estamos viendo es una especialización muy de la logística portuaria, ¿no? Desde los terminales, ¿de acuerdo? Hacia adelante, hacia el cliente, hacia los generadores de carga, ¿de acuerdo? Muchas veces cuando dibujamos la logística la dibujamos al revés, ¿no? El generador de carga y luego hacia atrás en la cadena toda la parte logística, pero al final el cliente es el que está en la parte derecha, ¿no? Aunque sea el generador de carga, el que envía o recibe, ¿no? Y luego en la parte izquierda tenemos toda la parte de proveedores, ¿no? Un clúster de logística necesita de muchos eslabones de consultoría de ingeniería, de empresas de software, de grupos de investigación, de empresas de packaging, de maquinaria, etcétera, etcétera, que le den soporte, ¿de acuerdo? Entonces, este sería otro ejemplo de un clúster que existe, el de Barcelona. Este es otro ejemplo, el clúster de cacao en Antioquia, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, hay una cadena de valor rica en todos los eslabones en el cacao, desde la producción del cacao en campo hasta la transformación y hasta los mercados, pero si empezáramos a trabajar con esta cadena, veríamos que hay una diferencia grande entre en los negocios que intentan vender el cacao en grano, ¿de acuerdo? El cacao fino de aroma, podríamos decirlo así, que llega directamente a los chocolateros en Bélgica o en Holanda o en España o en Estados Unidos, ¿de acuerdo? De aquellos negocios que incluso teniendo integrada la producción, digamos, de cacao en grano, pues tienen también una transformación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante separar que los retos estratégicos de aquellos que quieren vender su cacao al mundo en grano de una forma diferenciada y sofisticada, ¿de acuerdo? De aquellos que quieren transformar ese grano y fabricar chocolate, ¿de acuerdo? A veces nos perdemos y esta también es una discusión eterna que tenemos, al menos aquí en Colombia, ¿no? Nos perdemos en la transformación, ¿no? Entonces, el valor agregado, ¿no? Siempre hablamos del valor agregado como algo que puede salvar, digamos, las estrategias que hay en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, nos obsesionamos por transformar todo, ¿no? Y construir fábricas de chocolate, construir fábricas de almidón, construir empacadoras de piña, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, que muchas veces, pues quizás no son tan necesarias si pudiéramos, digamos, responder a los retos estratégicos de lo que sería la venta internacional del cacao en grano, ¿de acuerdo? Donde también necesitamos unos niveles de sofisticación muy altos en toda la parte de asistencia técnica en campo, en toda la parte del beneficio, ¿no? En toda la parte de la logística, la consolidación de esos productos para que puedan llegar a esos mercados sofisticados. Y muchas veces intentar transformar el grano en chocolate porque es una salida hacia adelante, o el café en café tostado porque es una salida hacia adelante cuando los precios están bajos, muchas veces no es la mejor solución porque entramos en un negocio distinto donde los retos estratégicos son distintos, donde tenemos que tener habilidades también distintas, capacidades distintas, sobre todo de comercialización, de marca, de posicionamiento del producto en la gran distribución, sea nacional o internacional, en diferenciación si nuestro chocolate queremos que sea gourmet, ¿no? Y muchas veces entramos en un negocio distinto con unos retos distintos y sin las capacidades necesarias para poder abordarlo, ¿no? Entonces es muy importante que a veces tenemos cadenas de valor integrales, pero tenemos que verlas por negocios y probablemente separarlas
en función también de los retos estratégicos de esos negocios y de las estrategias que podemos desarrollar hacia adelante, hacia el mercado. Y quizá el mensaje es, no siempre la solución es transformar, ¿de acuerdo? Eso es otro tema, es un tema importante también, que tiene mucho que ver con la segmentación estratégica, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, cuando tenemos una realidad económica, lo que queremos, digamos, al menos desde las políticas de clúster en los territorios, o al menos desde las estrategias implementadas en los territorios para desarrollar clústeres, queremos mejorar esa realidad económica, ¿no? La intención siempre es, cuando hay una intervención, cuando hay un promotor que interviene esa realidad económica que tenemos en nuestro territorio, la intención es mejorarla, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay multitud de metodologías que ayudan a mejorar esa realidad económica. En Colombia se adoptó lo que se llaman las rutas competitivas, ¿de acuerdo? Que es una metodología de trabajo, digamos, estandarizada, que han aplicado más de 70, 80 iniciativas clúster en el país, ¿de acuerdo? ¿Esa metodología qué sirve? Pues sirve para acompañar a los empresarios a definir una visión de futuro, una estrategia o estrategias de futuro, y conformar una agenda estratégica de proyectos, de acciones, de programas, de metodologías que ayuden a implementar esos proyectos que van muy enfocados a resolver retos estratégicos. ¿De acuerdo? Fíjense que la palabra estrategia o estratégico o reto estratégico en esta sesión, esta multitud de veces. Yo decía antes que el concepto de segmentación estratégica es muy importante, porque al final, sin estrategia, sin poder hablar de estrategia con los empresarios, es muy difícil que podamos mejorar esas realidades económicas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace? Pues básicamente mejorarlas quiere decir que a los empresarios les va mejor, ¿de acuerdo? Y por tanto que esos empresarios son más competitivos frente a su competencia y por tanto tienen utilidades mejores y sostenidas en el tiempo que su competencia. Y para hacerlo tenemos que trabajar con los empresarios en sofisticar las estrategias de las empresas y por tanto esta metodología va muy enfocada a definir proyectos que tengan que ver con temas de consolidación productiva, con acceso a mercados, con conocimiento del consumidor, con internacionalización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ayudamos a las empresas a hacer un salto estratégico hacia otros mercados, a sofisticar su oferta, a buscar mercados donde se pueda captar más valor del cliente, ¿de acuerdo? Y eso directamente proporcional a la mejora de la utilidad, ¿de acuerdo? A veces facturar más no significa ganar más. Nosotros siempre decimos que nuestro indicador es el indicador de EBITDA, ¿no? de utilidad, ¿no? De entender cómo mejoramos esas utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, las iniciativas clúster se enfocan mucho a sofisticar la estrategia de las empresas, pero también a mejorar la calidad del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la estrategia, cómo ese entorno, los programas de formación, el acceso a capital, la atracción de inversiones, las infraestructuras especializadas, la política pública, la narrativa del territorio, se enfoca a fortalecer las estrategias que quieren implementar las empresas, ¿de acuerdo? A través de una agenda estratégica de futuro, a través de estrategias de escalamiento, de crecimiento de estas empresas, de valorización para el emprendimiento, muy importante. Si este negocio va a ser importante en los próximos años o en las próximas décadas para nuestro territorio, muy importante que haya emprendedores de ese negocio, ¿no? Y por tanto, ese negocio tiene que estar muy bien valorizado en nuestra región para que surjan nuevos empresarios, ¿sí?, que compitan en ese negocio y fortalezcan, digamos, nuestra cadena de valor, ¿de acuerdo? Y obviamente un diálogo público-privado muy fluido, ¿no?, entre estas dos partes, entre mejorar la calidad del entorno y sofisticar las estrategias de las empresas, digamos. Esos dos pilares tienen que estar muy bien, digamos, linkeados a través de ese diálogo público-privado, ¿de acuerdo? Digamos, eso son cosas como de base, pero muy importantes para entender el por qué la segmentación estratégica es importante, ¿no? Si no definimos bien los negocios, es casi imposible que podamos hablar con los empresarios de cómo sofisticar la estrategia hacia un mercado, ¿de acuerdo? O cómo mejoramos la calidad en función de esa estrategia que queremos llegar para conseguir ese mayor valor en el mercado, ¿no? Entonces, segmentar mal significa que los resultados finales que vamos a tener de este proceso de mejora de nuestra realidad económica en el territorio
pues probablemente van a ser resultados que no incidan en la mejora de la competitividad, sino que probablemente van a ser resultados transversales, resultados de caliz muy sectorial, ¿de acuerdo? Y al final lo que queremos con los empresarios es esto, ¿no? Cómo construimos nuevos espacios de negocio que sean retadores, ¿de acuerdo? Que les lleve a otro nivel, que puedan construir nuevos espacios de facturación, nuevos espacios de utilidad distintos a los tradicionales. Y normalmente cuando trabajamos en iniciativas clúster siempre nos encontramos con iniciativas clúster que quizás están pasando un momento difícil, ¿de acuerdo? En presión sobre la utilidad o en crecimiento del propio negocio o del sector en el territorio, pero siempre, aunque al sector le vaya mal, normalmente hay empresas que tienen estrategias de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, con estas empresas y con las empresas que quizá no las tienen, la iniciativa clúster es muy, digamos, útil para poder generar espacios de trabajo más competitivos y salir un poco de esa dinámica negativa sectorial, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros siempre decimos que no hay sectores que van bien o mal, sino que hay estrategias de éxito en las empresas. Empresas con estrategias de éxito y empresas con estrategias de fracaso, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que la iniciativa clúster lo tenga en cuenta, y la segmentación estratégica, otra vez, nos ayuda a entender bien cuáles son esas estrategias de éxito que van a permitir a esos empresarios construir esos nuevos espacios de negocio, ¿de acuerdo? De aquellas estrategias que quizás los llevará a desaparecer o a pasarlo muy mal desde el punto de vista de la utilidad de la empresa, ¿de acuerdo? Y siempre debemos, dentro de una iniciativa clúster, construir lo que llamamos la mega, ¿de acuerdo? Que es un poquito, en términos de negocio, dónde queremos llegar, ¿de acuerdo? Podemos tener una estrategia muy bien armada y un plan de acción bien armado, pero eso debemos transformarlo también en términos de negocio dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuánto más queremos facturar y dónde queremos facturar para mejorar esas utilidades, ¿de acuerdo? Y cómo lo vamos a construir, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, es una mega del segmento de Smart Service Outsourcing dentro del Cluster TIC en Medellín, donde construimos esta mega al 2022, donde los empresarios fijaron objetivos en tener un mayor nivel de especialización, por tanto sofisticar su estrategia en función del conocimiento que tenían de mercados verticales, de mercados de industria, lo que aquí se llama industry specific, ¿de acuerdo? Y también cómo generamos nuevos espacios de negocio en la parte de internacionalización, ¿de acuerdo? Entonces imaginarán que para poder hablar de estos temas, nunca hablaríamos de un clúster TIC general o de las TIC en general, sino dentro de las TIC, en este clúster había un segmento muy fuerte, que era el tema de tercerización de servicios tecnológicos, que estaba creciendo en unos ritmos muy altos. Entonces, con ellos, con las empresas que están en ese segmento, que compiten en ese segmento, es con quien pudimos construir esta mega, porque al final estamos hablando de su negocio. Si nos hubiéramos quedado en el paraguas TIC, donde había empresas de telecomunicaciones, empresas de animación digital, empresas de software o empresas de tercerización de servicios, pues la conversación es distinta, probablemente sectorial, ¿no? Necesitamos gente que desarrolle, necesitamos recursos humanos más preparados, necesitamos infraestructuras más conectadas, ¿de acuerdo? Entonces, esa discusión es una discusión de nivel sectorial. Cuando hablamos con empresarios de un segmento concreto, podemos hablar de queremos ser los mejores en tercerización de servicios tecnológicos para la industria de energía, porque tenemos una demanda sofisticada local en Medellín muy fuerte y donde nos podemos apoyar para generar ese conocimiento adicional. Y además queremos conquistar pues, el mercado de Perú, el mercado de México, el mercado de Brasil, con esa oferta, digamos, especializada. Fíjense que la discusión en estos dos niveles es muy distinta. Una es una discusión, si nos quedamos en el entorno TIC, es una discusión sectorial. Si bajamos al segmento de tercerización de servicios, digamos, tecnológicos, ya es una discusión mucho más enfocada a lo que necesitamos para desplegar la estrategia. ¿De acuerdo? Bueno, eso pasó ahora. Siempre también, y esto también es un poco de catequesis, pero es importante, cómo afrontamos una iniciativa clúster, siempre desde el mercado, ¿de acuerdo? Y ese enfoque desde el mercado ya no segmenta hacia atrás la cadena, entonces
si partimos del mercado, de los criterios de compra de los clientes, de la tipología de clientes que tenemos, de la demanda que existe en un mercado concreto, hacia atrás en la cadena iremos segmentando cuáles de esos eslabones o cuáles de los modelos de negocio dentro de los eslabones que tenemos en nuestra cadena forman parte del segmento. ¿De acuerdo? Siempre con una mirada integral de la cadena, entonces nunca vamos a focalizarnos en un solo eslabón, aunque siempre hay un eslabón dominante donde trabajar, pero siempre es muy importante que todos los otros eslabones participen de la iniciativa clúster. Al final, la industria de packaging, la industria de software, de soporte, toda la industria auxiliar que podemos tener en una cadena de valor es muy importante que participe para mejorar los productos, los procesos digamos, del eslabón principal, y hacia adelante también los canales de comercialización, etcétera, son importantes entenderlos y hacerlos partícipes de la estrategia. ¿De acuerdo? Trabajo articulado, en el sentido de que no solamente son colaboraciones estratégicas entre empresarios, sino también las entidades de entorno tienen un papel muy importante para generar esa aceleración en la implementación de la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, no hacemos nada si por ejemplo, en un clúster es necesario tener gente capacitada en temas de análisis sensorial, porque tenemos que desarrollar productos, digamos, alimentarios muy rápidamente, si nuestras universidades no fomentan el que haya gente preparada en esas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontraríamos que la estrategia no se puede implementar porque el entorno no nos acompaña, ¿no? Y eso pasa bastante en muchas regiones aquí en Colombia. Entonces, ese trabajo articulado con las instituciones es muy importante para poder acelerar la implementación estratégica. Variables maniobrables, normalmente cuando pasamos de un enfoque sectorial, ¿no? Clúster TIC, clúster metamecánico, clúster de economía naranja, clúster de turismo, a segmentos de negocio, ¿no? De TIC a Smart Service Outsourcing, outsourcing de tercerización de servicios tecnológicos, o turismo étnico-cultural, o metalmecánica para astilleros, o economía naranja, pues, no sé, audiovisual, producción audiovisual de películas, documentales, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar que pasamos de hablar de variables como el tipo de cambio, el contrabando, la informalidad, las infraestructuras viarias, los impuestos, etcétera, etcétera, a hablar de variables que realmente son del negocio y donde los empresarios sí pueden tener incidencia, ¿no? Queremos conquistar el mercado X, queremos tener más productividad en estos temas o queremos certificarnos para poder llegar a este otro mercado. Entonces, digamos, la conversación es muy distinta y siempre sobre variables maniobrables donde las iniciativas clúster realmente pueden incidir. ¿De acuerdo? Y al final todo esto lo hacemos para que generemos mayor valor, pero no en un sentido etéreo, digamos, del concepto, sino mayor valor en el sentido que las empresas mejoran sus utilidades, ¿de acuerdo? Y les va mejor y son más sostenibles en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, tenemos realidad económica, tenemos metodologías y luego al final tenemos iniciativa clúster. La iniciativa clúster básicamente es cómo nos organizamos para la implementación. Entonces, cómo organizamos nuestra gobernanza y repartimos roles y responsabilidades entre los empresarios que forman parte de ese segmento de negocio para implementar la agenda estratégica, ¿de acuerdo? Cómo gerenciamos y ponemos en marcha los proyectos, ¿de acuerdo? Esto es un tema también importante, que ahora no es el tema de discusión, pero al final esto no puede quedar en un proyecto de mejora, sino que debe haber también una plataforma que nos permita implementar los proyectos, ¿de acuerdo? Y por tanto un modelo de gobernanza que nos permita hacerlo, ¿de acuerdo? Y un poco también relativo al tema de segmentación estratégica, a veces, bueno, hemos hablado de cómo pasar del tema sectorial al tema de segmento de negocio. Eso significa segmentar, ¿de acuerdo? Y ahora veremos cómo se segmenta y lo pondré aquí en algunas diapositivas, ¿de acuerdo? Pero segmentar también nos lleva a renunciar, ¿de acuerdo? Y esas renuncias a veces inciden en unos aspectos mínimos que debe tener un clúster para poder trabajar con metodología, ¿de acuerdo? Y siempre hablamos de masa crítica, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos segmentar hasta el infinito,
¿de acuerdo? La segmentación es infinita hasta llegar a una empresa individual. Entonces siempre tenemos que situarnos en esa segmentación, ese zoom in o zoom out de la segmentación, ¿de acuerdo? En un punto donde podemos hablar de estrategia, ¿de acuerdo? Podemos hablar de estrategia y de retos estratégicos comunes con las empresas, pero tenemos suficientes empresas como para poder trabajar desde un punto de vista de iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, el tema de masa crítica, número de empresarios y de agentes en la cadena es importante para poder definir de que tenemos un clúster con el que podemos trabajar metodologías como el de rutas competitivas, ¿de acuerdo? Igual también, aquí hablamos de cadena de valor, pero yo diría eslabones que aportan valor a la cadena, ¿de acuerdo? Que tienen producto propio o servicio propio, o como mínimo tienen esa mentalidad de desarrollar valor, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener una cadena de valor, digamos, integral, con masa crítica empresarial, pero resulta que los eslabones de esa cadena no aportan valor, en el sentido de que, por ejemplo, son importadores-exportadores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí quizá no tendría tanto sentido aplicar metodologías de mejora de los clústeres, porque, digamos, lo que podríamos hacer como planes de acción, etcétera, etcétera, probablemente no aportaría valor al territorio, ¿de acuerdo? Sí que lo aporta cuando tenemos eslabones de la cadena o empresarios en esos eslabones que tienen esa mentalidad de tener producto propio, que significa que tienen procesos de innovación, tienen procesos a veces de producción o de transformación, ¿de acuerdo? Y de comercialización, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de demanda no local, ese también es un concepto importante, es un concepto muy de mentalidad también, ¿no? Tenemos empresarios que quieren cambiar, ¿no? Que quieren ir más allá, que quieren retarse, ser audaces, ¿no? Y conquistar nuevos mercados, ¿no? Si esa mentalidad no existe en el territorio, es muy difícil luego desplegar proyectos que incidan en la estrategia, porque los empresarios no quieren cambiar, ¿de acuerdo? Y luego el tema de concentración geográfica, que para nosotros es un tema operativo, que bueno, podemos tener una cadena de valor muy rica, pero quizá están demasiado lejos los actores para poder reunirse, ¿de acuerdo? Es verdad que el tema virtual soluciona muchos temas, pero los clústeres son deportes de contacto y por tanto la gente necesita verse, tocarse para generar confianza y poder hacer proyectos. Sin eso es muy difícil. Entonces, para nosotros el tema de concentración geográfica tiene mucho que ver en qué tan fácil es poder reunirnos, ¿no? Y siempre tenemos ejemplos pues, de que se reúnen los que están en la ciudad principal y los que son de ciudades más alejadas nunca vienen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego el punto principal, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? El tema de negocio, de segmentación, de especialización, de tener retos estratégicos comunes al final para poder hablar de estrategia. ¿De acuerdo? Estos son como 5 criterios para nosotros importantes, mínimos, para poder decir que podemos trabajar con una metodología de mejora en una iniciativa clúster. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de segmento estratégico de negocio, y ahí lo he ido como introduciendo, para nosotros es importante entender este esquema, ¿no? Al final decimos, bueno, todo esto, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para que las empresas les vaya mejor desde un punto de vista de utilidad, ¿no? Mejoren su competitividad, en poder captar más valor de sus clientes y, por tanto, mejorar sus PIGs. ¿De acuerdo? Ese es como el objetivo último del para qué sirven las iniciativas clúster, al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Cluster Development. ¿De acuerdo? Para poder incidir en eso, que es el objetivo final, tenemos que entender en qué negocio competimos. ¿De acuerdo? Los negocios en los que competimos no son los sectores estadísticos. Entonces, no nos sirven los códigos SIUS en Colombia, los TENAE en España y en otros países pues, se llaman de otras formas. No nos sirve hacer un análisis solamente de base de datos para saber si tenemos o no un clúster y empezar a trabajar con él, ¿no? Sino que tenemos que entender cuáles son los modelos de negocio que cada una de esas empresas que tenemos en nuestro territorio está implementando hacia el mercado, ¿de acuerdo? Y a partir de eso segmentar por negocios, ¿de acuerdo? Ahora veremos algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque queremos hablar de estrategia empresarial. Perdón que estoy un poco pesado en este aspecto, pero es un punto de partida primordial. Entonces, si no segmentamos bien, no hablaremos de estrategia empresarial, seguramente nos situaremos en variables no maniobrables y tendremos una discusión más bien sectorial que se parece a una discusión de gremio,
¿de acuerdo? Que no está mal, pero que no es el rol de una iniciativa clúster, ¿de acuerdo? La iniciativa clúster tiene que enfocarse a desarrollar proyectos que realmente incidan en la mejora competitiva y, por tanto, que ayuden a las empresas a conquistar mercados, a generar valor en la cadena, ¿de acuerdo? Y, por tanto, a implementar estrategias de éxito, ¿no? ¿De acuerdo? Y fíjense que la iniciativa clúster es algo, digamos, circunstancial. Es el instrumento que tenemos para hacer eso de forma grupal, ¿no? Las empresas individualmente deberían tener reflexiones estratégicas cada X tiempo que les permitan desarrollar estrategias empresariales de éxito, ¿de acuerdo? Muchas veces las pymes, por el día a día que tienen, les es difícil hacerlo. La iniciativa clúster puede servir para tener un espacio de reflexión, para salirse también del día a día y poder hablar de estrategia empresarial. Pero para poder hacerlo tenemos que segmentar bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el segmento estratégico de negocio? Es donde realmente tiene lugar la competencia en el mercado, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenemos esa visión desde el mercado hacia atrás, veremos que podemos agrupar esos modelos de negocio que tenemos en nuestras industrias o sectores, en los territorios, por segmentos de negocio, donde compiten por un mismo mercado, por un tipo de clientes similares, un tipo de bienes o servicios también que pueden ser similares, ¿de acuerdo? Y que entre ellos se sienten competencia, ¿de acuerdo? Por tanto, se encuentran en el mercado compitiendo, ¿de acuerdo? Igual hay que diferenciar entre el segmento de negocio, el segmento estratégico de negocio, de las opciones estratégicas. Entonces, dentro de un segmento estratégico de negocio, dentro de Smart Service Outsourcing, por ejemplo, o turismo único-cultural, hay distintas formas de competir, ¿de acuerdo? Y esas son las opciones estratégicas. Podemos competir por coste, podemos competir por ser los más rápidos, por tener unos niveles de innovación más sofisticados, ¿no? Por diferenciar nuestro producto por temas de marca, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, diferenciar lo que es el segmento estratégico de negocio, que nos fija la unidad de trabajo de las iniciativas clúster, ¿de acuerdo? De lo que es las opciones estratégicas, que son las formas de competir dentro de ese negocio, ¿de acuerdo? Y este sería un esquema que puede explicar un poquito este tema, ¿no? A nivel sectorial tendríamos metalmecánica, química, TIC, textil, ¿no? En el segmento de negocio, pues podríamos pasar de metalmecánica a automotriz, por ejemplo, o de café a café verde, ¿no? O de textil a textil vestir marquista, ¿no? O textil vestir maquilas, ¿no? Etcétera. Y en las opciones estratégicas, pues los de café verde podrían competir con café commodity o con cafés especiales o con cafés certificados, ¿de acuerdo? Donde tendríamos distintas opciones estratégicas de cómo competimos y qué tipo de habilidades tenemos que tener para competir de forma efectiva en cada una de esas opciones, ¿de acuerdo? Esto es importante también entenderlo para ver dónde nos situamos, ¿no? Y cuando nos miramos una iniciativa clúster a 10.000 metros de altura desde el avión, ¿no? Para identificarla, pues seguramente partiremos de una visión muy sectorial, ¿no? Aquí hay empresas de metalmecánica, entonces cuando empezamos a entrevistarlas y a ver qué es lo que hacen, pues quizá tenemos unas empresas de metalmecánica que están en el sector automotriz, otros que están en el sector, no sé, de implantes dentales y otros que están en el sector de perfilería para la construcción, ¿no? Entonces, ¿tenemos un clúster de metalmecánica o tenemos un clúster de automotriz, un clúster de implantes dentales y un clúster de perfilería? ¿O tenemos un clúster de una visión metalmecánica y trabajamos por grupos, los segmentos estratégicos de automotriz, de implantes dentales o de perfilería por separado, porque queremos hablar de estrategias diferenciadas, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que ese es un buen ejemplo que se entiende bastante bien, ¿de acuerdo? Luego, en cada uno de estos segmentos hablamos de estrategias, de opciones estratégicas, ¿no? ¿Cómo podemos competir para mejorar nuestras utilidades? ¿Vale? Por ejemplo, ahora hemos trabajado en Bogotá, en el clúster de construcción de Bogotá, voy a poner este ejemplo. Pues, bueno, tenemos el clúster de construcción en Bogotá, 68.000 empresas. Listo. Esto es un clúster, es una realidad económica, hay masa crítica empresarial, hay distintos eslabones de la cadena, hay concentración geográfica, los empresarios quieren cambiar, hay empresarios que aportan valor en la cadena, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué discusión tendríamos si reunimos a los 68.000 todos en una sala? ¿De acuerdo? Seguramente sería una discusión de,
pues los insumos son caros, las importaciones son difíciles de acero o de otro tipo de insumos, ¿no? No hay suelo disponible para la edificación, temas que ya Camacol a nivel nacional, incluso a nivel regional, pues ya resuelve, ya es su rol hablar de esos temas, ¿no? ¿De qué debe hablar el clúster de construcción de Bogotá? Pues entender cuáles son los negocios que existen dentro de la construcción, ¿no? Primero de todo, esas 68.000 empresas, ¿dónde están? ¿De acuerdo? Y seguramente las 68.000 no participarán de la iniciativa clúster, sino que participarán aquellas que son un poco más sofisticadas, que tienen un nivel de desarrollo empresarial más alto, porque al final queremos hacer proyectos que incidan en la mejora estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos miramos construcción, pues hay una primera diferenciación, ¿de acuerdo? Que es clarísima, ¿no? La gente que está en infraestructuras, tipo puentes, carreteras, túneles, ferrocarriles, etcétera, tienen un tipo de habilidades, capacidades y una forma empresarial y una forma de competir distinta a aquellos que construyen edificaciones. Nos podemos encontrar empresas que tienen dos líneas de negocio, pero bueno. Y luego tenemos todo lo que son los insumos para la construcción. Nos podríamos quedar en este ámbito como una primera segmentación donde poder trabajar de forma diferenciada cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero si le hacemos un doble clic, aquello que decía que se puede segmentar hasta el infinito, aquí podemos, porque hay muchas empresas, ¿de acuerdo? Perdón. Pues si mirásemos infraestructuras nos encontraríamos que quizá hay modelos de negocio de mega integración para las mega obras, pero también hay project developers que son empresas que desarrollan sus propios proyectos de infraestructuras para luego operarlos, ¿de acuerdo? O negocios basados en conocimiento que permiten desarrollar una serie de habilidades y temas de internacionalización también, ¿de acuerdo? En temas, por ejemplo, de medioambientales o en temas legales, etcétera, etcétera, que aportan valor a la cadena, pero que son modelos de negocio totalmente distintos. Entonces, en infraestructura quizá se puede trabajar con tres segmentos, ¿no? Las mega obras, los project developers y los negocios basados en conocimiento, ¿de acuerdo? En el caso de Bogotá. Y esta sería digamos, una cadena de valor de infraestructuras, ¿de acuerdo? Que sería totalmente distinta a una cadena de valor, digamos, de construcción de edificaciones, por ejemplo, ¿no? Donde seguramente aquí los retos no son tanto los retos de las mega obras o los retos de los project developers, sino aquí en construcción, como ven, ya es una cadena distinta, ¿de acuerdo? Los retos son más de esos nuevos modelos de negocio que lo que quieren es gestionar los activos a largo plazo. Por tanto, ya aquí el cambio estratégico, el reto ya no es tanto edificar para vender, sino edificar para que ese edificio pueda operarse durante los próximos 50 años, ¿de acuerdo? Y ahí entran nuevos modelos de negocio que tienen que ver con co-livings, senior livings, arrendamientos a largo plazo, residencias estudiantiles, y en el mercado más, digamos, más vertical de negocios, pues el mercado de oficinas está cambiando, el mercado de los centros comerciales ha cambiado, el mercado de la gestión de hospitales ha cambiado, los parques industriales, cómo se gestionan también a largo plazo, eso también ha cambiado. Entonces las constructoras residenciales y no residenciales, pero que no son de infraestructuras, también pueden hablar de modelos de negocio diferenciados, ¿no? Y veríamos cómo estos modelos, digamos, tradicionales del constructor tradicional se van ampliando a nuevos modelos de negocio de desarrolladores, de operadores, de gestores de activos a largo plazo, del mercado de capitales especializado para la gestión de activos a largo plazo, de las alianzas público-privadas para infraestructuras sociales, por ejemplo, como hospitales o temas de educación o temas de prisiones, por ejemplo. Entonces, los modelos de negocio ahí cambian, ¿no? Entonces, ya no hablamos de la construcción, ya no hablamos de la construcción de compra-venta, donde también hablaríamos seguramente de la disponibilidad de suelo o la cantidad de viviendas de BISBIP que hacemos, sino que hablamos de modelos de negocio de largo plazo, ¿no? donde debe haber también un cambio fuerte en lo que es el modelo de negocio de la constructora, ¿de acuerdo? Entonces ahí empezamos a ver operadores de activos, gestores de negocio, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos tener una visión tradicional de infraestructura, construcción de edificaciones o insumos, o una visión por segmentos de negocio donde hay un tema de, obviamente, construcción y concesiones de infraestructuras, la construcción tradicional, la gestión de activos a largo plazo y dentro de entre el 2 y el 3,
los nuevos modelos de negocio que se van implementando, ¿de acuerdo? Esa es un poco la visión de cómo segmentar para poder tener una discusión nueva en este clúster, ¿no? Donde se hablaba quizá demasiado de terrenos, etcétera, cosas que ya hace Camacol, que es el gremio nacional, y se empieza a hablar de modelos de negocio donde los empresarios sí pueden empezar a prepararse para implementarlos, ¿de acuerdo? La metalmecánica es otro de los temas, ¿no? Entonces, ya lo he explicado, ¿no? Entonces, si tenemos un clúster metalmecánico, es un clúster de automoción, es un clúster de construcción, es un clúster de aeronáutica, o si tenemos un clúster de bienes de equipo, ¿no? De fabricación de maquinaria, es maquinaria para la construcción, es maquinaria para la alimentación, formamos parte de una cadena de valor alimentaria. Entonces, todo eso son preguntas que hay que ir resolviendo a medida que conocemos bien cuál es nuestra realidad económica en el territorio, pero no desde un punto de vista estadístico, sino desde un punto de vista de, digamos, tomar el pulso a la realidad y, por tanto, entrevistar a los empresarios y entender en qué están, ¿de acuerdo? Tenemos un clúster de energías renovables, ¿de acuerdo? O tenemos un tema eólico, un tema fotovoltaico, un tema de biomasa, un tema de biogás, ¿no? Ahí seguramente también tendríamos que segmentar y diferenciar, ¿no? Siempre la tentación de ser los más grandes y con más empresas nos lleva a un enfoque sectorial, ¿no? La tentación de segmentar demasiado nos lleva a no tener masa crítica. Entonces tenemos que balancear muy bien dónde nos vamos a situar en esa segmentación, ¿de acuerdo? Y eso siempre teniendo en cuenta el para qué lo hacemos. Lo hacemos para poder hablar de estrategia empresarial con los empresarios para que ellos mejoren sus estrategias hacia los mercados, ¿de acuerdo? Entonces, la segmentación puede ser algo etéreo, pero es algo estratégico en cómo después vamos a trabajar con nuestro clúster. Bueno, aquí varios ya he explicado, como el tema de café verde, café tostado, son modelos de negocio totalmente distintos, aunque los tenemos en la misma cadena, ¿de acuerdo? Pero la forma de competir, los modelos de negocio, las habilidades, las capacidades, el tipo de clientes, todo es distinto, ¿no? Entonces, es importante no mezclar las dos cosas, ¿no? Y tratarlas por separado. ¿De acuerdo? Igual en el textil-confección, ¿no? Si nos miramos una cadena de valor textil-confección tradicional, probablemente tendríamos algo similar a esto, ¿de acuerdo? Si lo miramos solo con los SIUs, pues buscaríamos estos SIUs y quizá nos perderíamos una parte, digamos, importante de la cadena que tiene que ver con el cambio estratégico que tiene este negocio, ¿no? Entonces ya no hablamos de un clúster de textil-confección, sino que hablamos de un clúster de moda o un clúster de retailers, ¿no? Donde la parte de producción cada vez es menos importante, donde cada vez es más importante toda la industria auxiliar alrededor del retail o de las marcas, ¿no? Donde hay consultorías, hay agencias de estudios de mercado, visual merchandising, todo esto, si hacemos una visión, digamos, solo estadística desde una base de datos, nos lo perderíamos seguramente porque no lo buscaríamos, ¿de acuerdo? Entonces es importante ir al territorio y ver cómo funcionan esos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es la segmentación del clúster de Bogotá de prendas de vestir, donde encontramos un tema de textil hogar, que es totalmente distinto. En textil vestir, pues el segmento de dotaciones, el de gestores de la producción o de maquilas y el de marquistas, diferenciados, algunos con interacciones en la cadena, pero los retos son tan distintos entre estos negocios que hay que trabajarlo de forma distinta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final queremos llegar a un tipo de acciones de este estilo, ¿de acuerdo? Donde queremos hablar, si tenemos un tema de marca y retail por parte de nuestros empresarios, ¿de acuerdo? Queremos hablar de inteligencia de mercado, de perfiles profesionales que sepan de marca, que sepan de retail, de dónde ponemos nuestras tiendas o nuestros almacenes, cómo hacemos la logística, las compras, la subcontratación, cómo hacemos la gestión de la marca, cómo hacemos temas de internacionalización y quizá hablar menos, ¿no? Este es el caso de Barcelona, ¿no? De cómo captamos más fondos para la reconversión del sector textil porque el sector va mal, ¿no? Cuando tenemos estrategias de éxito, ¿no? Entonces, diferenciar el rol del gremio que quizás se enfoca en la parte amarilla, del rol del clúster que se enfoca en la parte naranja, todo depende de cómo segmentamos, ¿de acuerdo? Si segmentamos mal, acabaremos hablando de lo que hay en la parte amarilla.
si segmentamos suficientemente bien para poder hablar de estrategia, seguramente tendremos planes de acción que se parecen más a la parte naranja. ¿De acuerdo? Y creo que lo dejo hasta aquí porque tenía muchos más ejemplos, los dejaré en la presentación, ¿de acuerdo? Y no sé si hay preguntas, porque si no nos pasa el tiempo. Muchas gracias, Marc. Bueno, entonces abrimos este espacio para que los participantes del webinar puedan hacer preguntas. Tenemos dos herramientas. Una es el chat, que aparece en la parte de abajo de sus pantallas, y otra es el icono de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos 40 personas conectadas. Es una muy buena asistencia, aprovecho para contarlo. Y abrimos este espacio para que Marc nos pueda resolver algunas de las dudas. Acá tengo una pregunta que me estaban haciendo vía WhatsApp, Marc, y es ¿cómo se pueden o qué herramientas existen para validar que efectivamente son diferentes formas de competir y asegurarnos que sean dos segmentos de negocio diferentes? ¿Qué herramientas existen que se pueden aplicar? Sí, a ver, cuando nosotros hacemos estos mapeos, digamos, de segmentos de negocio, básicamente, obviamente utilizamos bases de datos, ¿de acuerdo? Es un punto de partida. Si no hay una base de datos suficientemente bien estructurada, es difícil también tener un punto de partida, ¿de acuerdo? Por tanto, los SIUs que pertenecen a ese negocio desde un punto de vista sectorial, es importante tenerlos, listarlos, ¿de acuerdo? Después, empezar a hacer entrevistas a empresarios de referencia o a líderes en la región que conozcan el negocio, ¿de acuerdo? En esas entrevistas lo que queremos es que nos den un panorama de qué tipo de empresas hay, cómo están funcionando, ¿de acuerdo? En qué modelos de negocio, en qué mercados están compitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, 10, 15, 20 entrevistas en el territorio en función también del sector que tengamos. Es importante hacerlas tanto a nivel de empresarios como a líderes tipo gremios o gente que ha trabajado en el sector y lo conoce bien, ¿de acuerdo? Para bajar a modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, también hay todo un tema como de reportes internacionales, cómo funciona el negocio a nivel internacional. Entonces, el mix de esas tres cosas, bueno, y nosotros, pues obviamente como consultora con más de 400 proyectos, pues también tenemos cierta opinión de cómo se segmentan, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esos 4 elementos nos dan muchas pistas para poder empezar a separar modelos de negocio y ver dónde nos podemos empezar a situar como segmento de negocio, ¿de acuerdo? Es importante. Siempre hay una base estadística, obviamente, porque si no es difícil entender, digamos, el volumen, ¿no? El volumen de empresas que hay en esa industria en la región. Perfecto. Aquí Juan Giraldo nos pregunta si tenemos estadísticas o información de los clústeres en Cali o del suroccidente de Colombia. Justamente la Cámara de Comercio de Cali, en su revista Acción de la última edición, tiene una infografía muy interesante, Juan, que te recomiendo revisar. La revista se llama Acción, está en las redes y en la página de la Cámara de Comercio de Cali. Y justamente allí, para cada uno de las 8 iniciativas clúster que tienen, hay información sobre los segmentos de negocio que están priorizando. Entonces, te recomiendo revisarlo. Giovanni Ángel nos pregunta cuándo podríamos tener un webinar acerca de la creación de clústeres o dónde podríamos conseguir un manual. No sé si podemos comentar algo sobre el proceso previo, Marc, sobre cómo identificar, cómo hacer ese mapeo e identificar que efectivamente podemos trabajar con una iniciativa clúster. Hacer algún par de comentarios y anotamos el tema pues para algún webinar más adelante. Sí, a ver, los clústeres no se crean porque, digamos que, lo siento que siempre tengo que decir eso, digamos, los clústeres existen en la realidad, lo que sí hacemos, lo que sí creamos son iniciativas clúster, ¿no? Que al final lo que quieren esas iniciativas es trabajar con los empresarios para que se implementen proyectos en el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso, digamos, de creación de una iniciativa clúster siempre debe partir de la segmentación estratégica, no hasta el infinito, como veo aquí que Juan Pablo Mariño estaba hablando, digamos, de los micronichos, ¿no? No se trata de identificar micronichos ni de segmentar hasta el infinito, sino de trabajar con cierta masa crítica empresarial que nos permita hacer proyectos escalables, ¿no? Entonces, esa primera segmentación es importante para pasar de la visión sectorial a la visión de negocio, ¿de acuerdo?
en lo que hemos hablado de cómo se hace ese mapeo, ¿de acuerdo? Con base estadística, con entrevistas, y con conocimiento de los negocios, cómo están funcionando. Una vez tenemos esa base, digamos, de segmento de negocio, hay que empezar a trabajar con esos empresarios durante unos meses para construir una agenda estratégica, ¿de acuerdo? Eso en Colombia se ha llamado rutas competitivas y es un proceso que tiene como 3 fases y dura entre 5 y 6 meses, ¿de acuerdo? Que lo que se pretende es identificar cuáles podrían ser las estrategias de éxito, digamos, para las empresas que tenemos en nuestro territorio, no las estrategias de éxito estratosféricas del negocio a nivel global, que también se identifican, pero cuáles de ellas son factibles para las empresas que tenemos en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Y proponerles un plan de trabajo a 3, 5 años de implementación de una serie de proyectos que nos permitan hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en el tema de estrategia marca y retail, que tengo la diapositiva aquí puesta aquí delante, pues qué tipo de estudios de consumidor deberíamos hacer, cuándo los vamos a hacer, cuántas veces los vamos a hacer, cómo se financian, ¿no? Qué perfiles profesionales necesitamos para tener dentro de las tiendas o como gestores de marca en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Cómo abrimos cadenas de retail, ¿no? Que no sean extensiones de nuestra fábrica, sino que tengan, digamos, una experiencia de compra, digamos, adecuada y para nuestro ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, durante estos 5 o 6 meses, con los empresarios se va construyendo este plan de acción. ¿De acuerdo? Que esto no, digamos, no es el fin último, ¿no? Tener un documento de 200 páginas con 500 acciones, sino el fin último es tener una serie de empresarios dentro de esa iniciativa clúster que han pasado de ser identificados a ser líderes de la estrategia, ¿de acuerdo? Porque los necesitaremos para implementar después esos proyectos, ¿de acuerdo? Y esos empresarios, que nosotros llamamos el núcleo duro, van a ser, digamos, nuestro punto de partida para después desplegar el modelo de gobernanza de la iniciativa clúster y que durante años, ¿no? Porque al final los clústeres no se crean en un día, sino que trabajan meses para definir el terreno de juego, ¿no? Y luego durante años juegan el partido, ¿de acuerdo? Para hacer ese cambio estratégico, ¿de acuerdo? Entonces, ese durante años es cómo implementamos el modelo de gobernanza de una iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Y cómo ponemos a jugar a los empresarios que pertenecen a ese segmento de negocio. Entonces, fíjense que hay una parte de mapeo, segmentación, después una parte de construcción de una visión de futuro y después la implementación de una iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Cada uno de estos temas, de estos, digamos, momentos tiene su cronograma, ¿de acuerdo? Así es, así es. Siempre vale la pena también resaltar lo que Mark comenzaba diciendo, que los clústeres no se crean, son realidades económicas y que luego, digamos, a través de una iniciativa de refuerzo a la competitividad de ese clúster, pues impulsamos el desarrollo pues, y que las empresas puedan tener una estrategia más clara. Mayra Torres nos pregunta si la sesión la podemos consultar después. Sí, va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube, que la podrán consultar en nuestra página web de la Red Cluster o directamente en el canal de YouTube. Luis Romero, desde Villavicencio, nos pregunta que se habla de espacio geográfico para los clústeres y nos pregunta cuál sería lo mejor en cercanía espacial para los clústeres y pues se manifiesta que habla puntualmente del caso de un clúster agroindustrial. Sí. A ver, digamos, hablar de esto en Colombia es difícil porque a veces tenemos regiones donde los clústeres naturales pues, se extienden en tiempos, digamos, de conexión muy largos, ¿no? Entonces, normalmente se habla de máximo 4 horas en carro, ¿de acuerdo? Ya sé que eso no es un criterio muy técnico, ¿no? Pero es, como decía antes, un tema operativo, ¿de acuerdo? Entonces, clústeres nacionales no tienen sentido, ¿de acuerdo? Porque acaban siendo gremios al final. Seguramente cuando nos elevamos al nivel nacional, nos elevamos a un nivel, digamos, donde queremos tener mucha masa crítica y donde queremos hablar de una cosa muy potente porque tenemos muchas empresas dentro de ese negocio y normalmente los clústeres nacionales normalmente están mal segmentados, ¿de acuerdo? Y normalmente la dinámica acaba sucediendo en la capital, ¿de acuerdo? No en el resto del país, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro, el tema decía, bueno, pues 4 horas en carro seguramente es el límite donde una iniciativa clúster puede, digamos, pretender que los empresarios participen. Luego hay
Luego hay soluciones también, ¿no? Esto no es una regla, digamos, escrita en piedra. Por ejemplo, en el clúster de cacao en Antioquia, donde hay 3 subregiones diferenciadas, muy mal conectadas, ¿de acuerdo? Está el Urabá, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se decidió es, digamos, instalar en el modelo de gobernanza espacios de decisión subregionales y luego hay un espacio de decisión, digamos, más departamental, ¿de acuerdo? Y cada una de estas subregiones tiene unas especificidades concretas, ¿no? Urabá, por ejemplo, se concentraba mucho en temas del grano fino de Roma, etcétera, etcétera, y quizá Magdalena Medio estaba más concentrado en el tema de transformación, ¿de acuerdo? Entonces, formas, digamos, de organizarnos para que no se pierda, digamos, algo que es natural, que es lo que existe en nuestra realidad, también podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero hay que ser pragmáticos y saber que hay muy buena voluntad por parte de los empresarios y están muy motivados, pero muchas veces el día a día, si tienen que hacer viajes tan largos, seguramente van a decidir no hacerlos. Listo, y para ir cerrando, tenemos una pregunta de Xavier Sayago que nos dice, Mark decía que se pueden segmentar hasta el infinito, pero tampoco se trata de segmentar tanto porque podríamos quedarnos sin masa crítica. Entonces, ¿cómo buscar ese balance o en qué me apoyo para llegar a ese balance? Bueno, a veces es una combinación entre experiencia, intuición y creatividad, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez no hay tampoco una regla concreta para poder hacer eso, digamos, de una forma como muy técnica. Sí es verdad que también tenemos que ponerle sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco una combinación de esos 4 elementos, ¿de acuerdo? Sentido común en el sentido de que ya vemos cuando estamos en un espacio demasiado sectorial o demasiado de industria en general, ¿de acuerdo? Si ya lo vemos claramente porque vemos que hay distintos negocios dentro de nuestra industria que existe en el territorio, entonces empecemos a bajar, ¿no? Y hacemos un primer nivel, si tenemos mucha masa crítica, pero ahí ya podemos empezar a hablar como de estrategias diferenciadas, es un punto donde ya nos podemos quedar, ¿no? Si ahí hay muchas empresas y vemos que podemos hacer otra segmentación, pues podemos hacer otro nivel, ¿no? Yo diría que es como un paso a paso, instalando sentido común y cierto nivel de creatividad en el sentido que los segmentos de negocio nos deben servir también para generar narrativa hacia el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, cluster TICs en el mundo hay 200.000, ¿no? Si queremos que nos vean en nuestra región, probablemente darle un nombre diferenciado a ese segmento suscita preguntas de afuera hacia nosotros, ¿de acuerdo? Y seguramente empieza a generar también posicionamiento. Los segmentos estratégicos de negocio no solamente sirven para hablar de estrategia con los empresarios, sino también para posicionar los territorios en cosas diferenciadas, ¿de acuerdo? Entonces, clúster de turismo en La Guajira no significa nada. Inmersión Guajira, que es el segmento étnico-cultural, ya suscita muchas preguntas y seguramente ya empieza digamos, a poner sobre la mesa una diferenciación, ¿de acuerdo? Sobre la cual se puede construir una narrativa del territorio, ¿de acuerdo? Los clústeres de Cali, ¿no? Bioenergía, macrosnacks, proteína blanca, ¿qué es excelencia clínica? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se definen esos segmentos? ¿De acuerdo? Todos ellos probablemente ya pueden tener una narrativa hacia el mundo distinta para poder captar también la atención de los mercados. Listo, y para cerrar este webinar, una última pregunta de John Martín, que es consultor en turismo. En el turismo tenemos muchos sectores que están en fase de formalización. ¿Ellos pueden ser parte de una iniciativa clúster? Pues eso es una buena pregunta, digamos, y es una discusión eterna que tenemos también en Colombia, ¿no? Digamos, normalmente participan de las iniciativas clúster las empresas que están formalizadas, como mínimo, como mínimo. Al menos también porque, digamos, partimos de que las cámaras normalmente han sido las incubadoras de esto, ¿no? Entonces, también es verdad que el nivel empresarial, el nivel de desarrollo empresarial que tengamos en nuestros empresarios en una iniciativa clúster marcará mucho el alcance de los proyectos que podamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si hay muchos empresarios no formalizados en nuestra iniciativa clúster, porque eso no hay ninguna ley que lo prohíba, ¿de acuerdo?
podemos tenerlos, seguramente nuestros proyectos tendrán un alcance muy limitado, ¿de acuerdo? Y se focalizarán mucho en temas de formalización. Nosotros lo que decimos normalmente es que las iniciativas clúster deberían poner una línea base sobre la cual los empresarios pueden participar de esa iniciativa clúster, y los que no puedan participar desarrollar una serie de instrumentos de fortalecimiento empresarial que permita que esos empresarios a medio plazo puedan participar de la iniciativa clúster. ¿De acuerdo? Entonces, si hay empresarios no formalizados, ojalá esa Cámara de Comercio, digamos, ese espacio, digamos, o ese territorio tenga instrumentos de formalización que permita a esos empresarios después hacerlos participar de la iniciativa clúster. ¿De acuerdo? Eso es como nuestro criterio, ¿eh? No hay una ley tampoco que exija eso, pero yo creo que si hay empresarios muy sofisticados en una iniciativa clúster y empresarios no formalizados en una iniciativa clúster y los pones juntos en una reunión, lo primero que hay es desconfianza para hacer proyectos. De acuerdo, en gran medida eso también responde a la pregunta de María Alejandra sobre criterios para determinar o tomar la decisión de qué sectores jalonar, digamos, que tengan una masa crítica, que tengan, digamos, que compitan en un negocio similar también. No sé qué más agregar, Marc, allí a esa pregunta. Y con esta finalizamos la ronda de preguntas, además. Sí, yo creo que hay que diferenciar la identificación, o sea, podemos identificar clústeres, de luego la priorización, ¿de acuerdo? Todos los negocios que tenemos en nuestro territorio, digamos, tienen el derecho de ser intervenidos, ¿de acuerdo? Pero seguramente no tenemos capacidades en el territorio para intervenirlos todos, ¿no? En Cataluña no sé cuántos negocios debe haber, pero solo hay 35 iniciativas clúster, que son muchas, en 25 años, tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, los criterios de priorización, que tienen mucho que ver en cuanto a la oportunidad de negocio, la capacidad de arrastre de ese negocio de otras cadenas, el impacto en el PIB de la región, la capacidad de transformación de esos empresarios, todo eso son variables, digamos, que nos permiten priorizar el momento en el que estamos, ¿no? Si es un momento donde hay una crisis muy fuerte o realmente a esos empresarios va muy bien, o hay paros, o todos esos elementos son elementos de priorización, ¿de acuerdo? Entonces, para tomar esa decisión de con qué iniciativa clúster empiezo a trabajar, pues primero hay que identificar todas las que tengo y después aplicarle una serie de, digamos, variables que nos permitan priorizar. Y cada región puede priorizar en función también de sus necesidades, de sus prioridades, etcétera, etcétera. Pero siempre debería haber un esquema de priorización regional que esté acordado entre todos los agentes del territorio, ¿de acuerdo? Porque si no nos puede pasar que cada agente genera sus propios clústeres, y eso también lo hemos visto en el mundo en general, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marc, por tu participación en este webinar, y a las personas que se conectaron desde las regiones. Sin lugar a dudas, abordar este tipo de temas nos ayuda a profundizar en esa intención que tenemos desde la Red Cluster, y es que las iniciativas Cluster sean realmente espacios donde se construyan estrategias, y lo que hoy hablamos pues apunta sin lugar a dudas en ese sentido. Muchas gracias a todos. Les recordamos que este webinar va a quedar grabado, como lo mencionamos anteriormente, en nuestro canal de YouTube, y podrán consultarlo allí. Entonces, les agradecemos, y nuevamente, Marc, saludos y éxitos en la jornada de hoy. Muy bien, igualmente, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.